As me also. Thank you. Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico de esta mañana. Como saben, ya venimos estudiando Primera de Pedro. Bienvenidos quienes están ustedes por primera vez con nosotros visitándonos. Para nosotros es un gusto en nombre del Centro Bíblico de Gracia darles la bienvenida a este domingo 5 de noviembre del año 2023. Aquí en Centro Bíblico de Gracia estamos estudiando el libro de Segunda de Pedro. Ya estudiamos el libro de Primera de Pedro, ahora ya estamos con el Segunda de Pedro y casualmente hoy estamos comenzando con el capítulo número 2. En esta mañana vamos a estudiar el capítulo 2, versículos 1 al 3. Entonces acompáñenme por favor en la Biblia, la palabra de nuestro Señor Dios, a abrir Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Vamos a dar estudio en esta mañana a esta porción. Básicamente el tema, o como hemos venido hablando acerca de lo que Pedro enseña, Pedro está enseñando conocimiento. Es lo reiterativo de Pedro. Conoce, entiende, es lo que está diciendo Pedro. La razón por la que Pedro escribió lo que escribió es para darnos conocimiento y entendimiento a la iglesia, a los redimidos, acerca de que tengamos los ojos abiertos. ¿A qué? A los falsos profetas en este caso. Entonces vamos a comenzar ya con la parte de los falsos profetas. ¿Sale? Recordarán que al final del capítulo 2, lo que vimos en la sesión anterior, Pedro estaba hablando acerca de que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y hablaba acerca de que no se trata de cómo es que interpretamos la palabra de Dios. No se trata cómo interpretan las personas la palabra de Dios. Se trata de cómo es que Dios reveló la palabra, su propia palabra, a estos profetas y que ellos escribieron fielmente lo que Dios les reveló. Eso es de lo que se trata el capítulo anterior, o es a donde está haciendo un énfasis Pedro, en que nosotros tenemos ciertamente la palabra profética más segura. Y platicábamos acerca en la sesión anterior de que sí, ciertamente la Biblia nos ha mostrado que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cosas que fueron escritas hace siglos, hace incluso milenios, se cumplieron ya en el pasado. Y hay cosas que fueron escritas también en el pasado y que se han venido cumpliendo. Esto es lo que diferencia el estudio de la Biblia de cualquier otra secta. Y es precisamente lo que ahora vamos a revisar en cuanto a otros individuos que se han erigido, se han levantado como profetas, pero que ciertamente lo que han dicho no sirve para absolutamente nada, porque nada de lo que han dicho se cumple. Únicamente la palabra de Dios es la única que tiene autoridad y que sí se cumple. Ok. Entonces, en esos términos o en ese sentido, en esta porción, Pedro va a comenzar a hablar acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros. Vamos a ahorita en un minuto a comenzar con la lectura, pero antes vamos a orar, hermanos, para comenzar. Padre, le doy gracias, bendito Dios, por la dicha que nos da de poder estar juntos. Le agradezco por nuestros invitados, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas que regularmente asisten, Señor, por aquellos a quienes usted ha llamado, Señor, y que aún están de camino para venir. Le ruego, Señor, por favor, quiera concederles que lleguen con bien. Y a quienes estamos aquí reunidos, Señor, le ruego, por favor, porque nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, Padre. Entendemos y sabemos que el conocimiento que usted nos da por medio de su palabra es para que lo retengamos en nuestra mente, Señor, para que lo tengamos presente, Padre, y la sabiduría es poner en práctica todo lo que usted nos enseña. Es a lo que usted nos ha llamado, Señor Dios, para que no solamente escudriñemos su palabra, sino para que la vivamos. Le ruego, por favor, que en esta mañana, Padre, nos guíe según su voluntad. Que me use, Padre, para que hable su palabra, no mis ideas, no mis pensamientos. También a mi hermano César, que está enseñando a los jóvenes, a mi hermana, que está enseñando también a los pequeñitos, Señor, y en general a todos los maestros en todas las congregaciones de este planeta, Señor, que están hablando su palabra. Le rogamos, pues, por su amor, por su bondad, sabemos que nos la da, y en esta mañana por sabiduría, en el nombre de su Santo Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a darle lectura. Vámonos directamente a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pedro comienza diciendo en el versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa
de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es lo que nos está diciendo Pedro en el capítulo 2, de los versículos 1 al 3. Ok. Entonces, teniendo esto presente, Pedro nos llama nuestra atención a tres verdades significativas. Primero, que el Señor es poderoso para librar al justo, librar a su iglesia, librar al creyente de cualquier tentación que sea puesta delante de nosotros por parte de los falsos maestros. Segundo, da una advertencia a los que están tentados a seguir a estos falsos maestros. Y tercero, que finalmente garantiza nuestro Dios la destrucción de estos falsos maestros. Entonces, si prestamos atención, en la primera porción del versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Comienza introduciendo Pedro, dice, yo les vengo hablando de los profetas que fueron rectos, los profetas que tuvieron la verdadera revelación, aquellos que recibieron el 100% de la revelación y a quienes yo les di lo que debían de escribir. Pero también hubieron falsos profetas en el Antiguo Testamento. Hubieron falsos profetas entre el pueblo de Israel, también los hubo. No fructificaron, no caminaron, no avanzaron. Ciertamente, aquí está diciendo Pablo, y está asegurando una cosa, así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento entre el pueblo de Israel, a ustedes, iglesia, también habrá falsos maestros. La diferencia, no es lo mismo un profeta que maestro. Un profeta simplemente, podríamos decir, que habla de las cosas por venir. Un maestro toma lo que hay y lo enseña. Entonces aquí está diciendo Pedro, habrá entre ustedes falsos maestros también. Entonces ciertamente en la actualidad no tenemos que preocuparnos por los falsos profetas. ¿Por qué? Porque y vamos a ser sinceros, ¿no? Actualmente hay muchas sectas, muchas corrientes religiosas que dicen, demos la bienvenida al profeta enviado de parte de Dios. Aquel que trae la revelación divina y que nos va a decir el camino de la verdad. Y dice un montón de cosas, ¿no? De tonterías, llamémosle de cierta forma. Pero sabemos que no es verdad. ¿Por qué? Porque de todo lo que él dice, nada se cumple. ¿Cuántas decenas han pasado de años que hay individuos que han hablado acerca de cosas que van a suceder? Y no es necesario preocuparnos por lo que dicen. ¿Por qué? Porque tarde o temprano no se cumple. ¿Qué pasó cuando fue el año 2000? ¿Se acuerdan? ¿Cuánta gente se levantó y es el fin del mundo, ya se va a acabar porque es el término, es el fin? Los mayas lo dijeron, a propósito de que están ustedes con nosotros, pero los mayas lo dijeron, que no sé qué, ya es el último día. ¿Pasó algo? Nada. Falsos profetas. No tenemos que preocuparnos por los falsos profetas. Debemos de preocuparnos como iglesia de los falsos maestros. De ellos sí hay que preocuparnos, de los falsos maestros. Aquellos que traen doctrinas incorrectas. Ahora, ciertamente Pedro hablaba acerca de cómo habrá, cuando dice cómo habrá entre vosotros, cómo habrá implica acerca de un tiempo futuro. ¿Cuándo? Después de su muerte, después de la muerte de Pedro. Lo que para él era su futuro, lo que para nosotros es nuestro presente. Habrá, incluso para nuestro propio futuro, habrá aún más. Van a salir más falsos maestros, van a salir más falsas personas que van a decir sus propias doctrinas. Entonces, hay quienes incluso dicen que el libro de Segunda de Pedro en esta porción se parece mucho a Judas, que prácticamente uno se copió al otro, dicen. Pero no es verdad, simplemente entendemos el principio de la doble mención, y quizá aquí pudiera aplicar, donde sabemos claramente que cuando Dios quiere hacer énfasis en algo, lo repite. En este caso lo dijo con Pedro, lo dice con Judas. Aguas, pongan atención, cuídense de los falsos maestros, es lo que está diciendo, ¿vale? Ahora, cuando dice como habrá entre nosotros falsos maestros, como tal, debemos de poner especial atención si es que estas personas están enseñando la verdad de la Biblia. Es increíble ver cuántas personas hoy día se están dejando llevar por falsas enseñanzas, donde entendemos que lo único que están buscando estos falsos maestros es la avaricia, es el dinero, es el poder, es engañar. Fíjense, la palabra que se utiliza aquí es pseudodidácalos o pseudodidácalos, que se traduce falsos maestros. Y esta palabra solamente aparece en el Nuevo Testamento, solamente aparece en el Nuevo Testamento. De tal forma que
los falsos maestros son el peligro para la iglesia, porque fue revelado en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. ¿Qué es pues un falso maestro? Bueno, un falso maestro es alguien que conoce la verdad, pero por alguna razón miente con propósito. Fíjense, ese es un falso maestro. Alguien que ha conocido la verdad, pero por la razón que quieran, gusten y manden, él miente. ¿Con qué? Con un propósito. El propósito que él desee tener en su propia persona. Ahora, cuando decimos que conocen la verdad, no significa que han entendido completamente la verdad. Significa que toman porciones de la verdad y la usan para su beneficio, para poder engañar a otros. Ahora, hay quienes incluso consideran, y de hecho no es quienes, realmente si podemos ver alguna especie de ejemplos acerca de falsos maestros, se los voy a leer, les traje 10 ejemplos. No voy a hacer mucho hincapié por causa del tiempo que no nos da, pero puedo mencionarles el protestantismo liberal. Este traía diferentes tipos de dogmas o cambios en el siglo XIX. Puedo hablar acerca del catolicismo romano, quienes hablan acerca de salvación por obras, hablan del purgatorio, hablan de adoración a santos, a la Virgen o vírgenes, etc. Están pervirtiendo la verdad. El unitarismo, que solo habla de que el Padre es Dios y que Jesús no es. El universalismo, que habla acerca de que todo el mundo será salvo. Y no existe tal cosa como la elección, sino que ellos dicen que todo el mundo al final va a ser salvo. Y no es verdad, sabemos que claramente la palabra dice que Dios eligió a sus escogidos, o los ha traído a la verdad. Tenemos también el ruselismo, los testigos de Jehová. No tengo que ahondar mucho, creo que saben o tienen la idea de las doctrinas que están trayendo los testigos de Jehová con su atalaya, que ciertamente han modificado la Biblia para su conveniencia. El mormonismo, aquella que de pronto vemos con estos templos suntuosos que se ven tan bonitos y tan limpios que decimos, ay, qué bonito sería, a lo mejor hay quien tiene este pensamiento cuando no ha conocido a Cristo, qué bonito sería estar en un lugar así. Aquellos que son la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Así siempre dicen, iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y uno pensará, es de Jesucristo. No te confundas, enseñan cosas heréticas. La ciencia cristiana también, la que enseña acerca de que la materia es irreal, que el espíritu es Dios y que el hombre también es espíritu y que la materia como tal no existe y bla, bla, bla. El cristadelfianismo, ellos niegan la Trinidad, que Dios Padre y Jesucristo no son un solo ser, sino dos diferentes, que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es el poder activo de Dios. Y nosotros claramente sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. También los pentecostales, vamos a hablar acerca de incluso hasta los pentecostales que creen en el arminianismo, de que es Dios más lo que yo le añada para poder ser salvo, más mis obras también son necesarias, que hablan acerca del don de lenguas, que hablan incluso acerca de milagros de curación con imponerse las manos, y entre los pentecostales hay monoteístas y trinitarios, los hay también, están divididos. Y la décima, y nada más porque estamos en Guadalajara, pues la luz del mundo, ¿no? La luz del mundo que dicen que tiene su mayor adeptos aquí en Guadalajara y que aquí está el corazón principal donde tenemos aquellos profetas, al profeta Samuel, que dice la gente que por medio del nombre del profeta Samuel podemos ser salvos. Enseñanzas heréticas. Entonces, aquí tenemos ejemplos claros en nuestra época acerca de falsos profetas, de falsos maestros. Estos ciertamente profesan ser ministros de justicia, pero lo cierto es que introducen encubiertamente herejías destructoras del alma junto con verdadera doctrina bíblica. Deliberadamente mezclan lo verdadero con lo falso y básicamente niegan la verdadera doctrina. Y le voy a dar lectura para que todos tengamos presente lo que es que ellos niegan. Ellos niegan la inspiración verbal de la Escritura. Niegan la inspiración plenaria, lo vimos en la sesión anterior. La inspiración plenaria es que toda la Biblia fue inspirada por Dios, toda, sin excepción. Ellos niegan la Trinidad, ellos niegan la deidad de Cristo, ellos niegan que Cristo nació de una mujer virgen, no de una mujer, no de la gran virgen, sino de una mujer que simplemente era virgen. No es lo mismo. Ellos niegan la muerte de Cristo Jesús como sustituto de los pecadores.
y especialmente niegan el valor de la sangre derramada de Cristo Jesús, niegan la resurrección corporal, niegan el castigo eterno, niegan la salvación por gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo y los milagros que se dieron en la Biblia de entrada. Obvio, esto nada más es algo general, pero cada uno niega diferentes cosas. Algunos puede que nieguen todo esto, ¿vale? Ahora, hay que poner atención, hubo en el pasado, normalmente se dio en el siglo XV, pues sí, normalmente durante la época de la Reforma, hubieron hermanos en Cristo que creyeron y enseñaron cosas que hoy día nosotros ya no apoyamos. Y no significa que ellos fueran falsos profetas, falsos maestros, significa que ellos enseñaban por ignorancia, pero ellos tenían como su base firme la Biblia. Entonces a ellos no los podemos considerar como falsos maestros, simplemente enseñaron en ignorancia, ¿ok? Para que no mezclemos, por eso quería hacer ese hincapié en esto. Como les decía, un maestro falso entiende lo que está enseñando y lo hace con propósito. No hay tal cosa como que un maestro falso diga, pues es que yo no sabía que estaba enseñando esto para obtener dinero de ustedes. Es que yo no sabía que estaba enseñando esta porción para conseguir mujeres, por ejemplo. Es que yo no sabía que estaba enseñando esto para conseguir el poder sobre ustedes. Lo hacen deliberadamente, ¿vale? Cuando continuamos estudiando la porción de segunda de Pedro, dice en el versículo 1 que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora aquí utiliza la palabra griega pareisago y significa conducir dentro, meter a escondidas. Entonces está diciendo primero que van a meter en escondidas herejías destructoras. ¿Qué significa esto? Que un maestro falso es muy hábil. No va a venir y va a decir, te estoy enseñando mentiras, te estoy enseñando lo incorrecto. No, para ellos enseñan únicamente la verdad, pero de forma escondida te van a ir empezando a envolver y a envolver y a envolver y a envolver. No sé ustedes, yo cuando era niño tuve la oportunidad de que en cierta ocasión llegaran testigos de Jehová y tocaran a la puerta en mi casa y yo abrí, ¿no? Pues yo no sabía quiénes eran, pues yo abrí la puerta y ya me empiezan a hablar que te traemos la verdad del reino milenial y yo, y te empiezan a envolver y te empiezan a envolver y nos interesaría volverte a visitar y danos tu nombre y danos tu teléfono y hay uno, sí, me llamo Omar Bazán Santiago y mi teléfono y uno se entrega y se entrega y se entrega y de pronto nos gustaría que nos acompañaras a un servicio donde todo es amor, suavecito, suavecito empiezan a meterse en tu mente, suavecito te empiezan a jalar. Pero lo cierto es que ellos saben claramente que no están enseñando la verdad. Ahora, la palabra herejía viene del verbo griego jairesis, y significa una elección alterna. Entonces, básicamente lo que ellos están haciendo, o como tal lo que está diciendo Pedro es que los falsos maestros procurarán muy sutilmente meter a escondidas en tu mente enseñanzas alternas, falsas y destructivas, que ellos mismos han elegido enseñar en vez de la verdadera palabra de Dios. Eso es lo que ellos estarán buscando hacer en ti. Es atontarte, pues, con un único objetivo. Creo que podemos saber, ¿no? Lo que siempre brinca. El único objetivo, pues puede ser el dinero, casi siempre pensamos así. ¿Quién tenemos de ejemplo que comenzó haciendo un falso maestro? Pues Satanás, en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan? Génesis 3:1, cuando se acerca Satanás y le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto podrás comer. ¿Qué está haciendo? Está usando la palabra de Dios, la está tergiversando y está diciendo algo diferente a lo que Dios dijo. ¿Para qué? Para obtener una respuesta con quien está hablando, en este caso de Eva. No, eso no dijo Dios. Ya caíste. ¿Por qué? Porque ya vas a entrarle al quite conmigo. Y de aquí no te voy a soltar. ¿Sabemos cómo terminó eso? Sabemos cómo terminó. Eva pecando, Adán pecando y la muerte a toda la humanidad. Entonces, hay que tener cuidado con esos falsos maestros. Sigue diciéndonos el versículo, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, aquí lo que identifica a los falsos maestros es que van a negar la obra redentora de Cristo. Ellos muy probablemente van a tener una membresía dentro de una iglesia. Ellos probablemente se van a denominar cristianos. Ya vimos ejemplos de cristianos, de sectas cristianas. Secretamente obran bajo hipocresía estos individuos. Ellos van a llevar algunas porciones de buenas doctrinas, pero lo cierto es que siempre van a incluir una porción de la verdad, y eso es lo que las hace peligrosas. ¿Por qué? Porque no están enseñando lo opuesto completamente para engañarte. Toman porciones y de esas mismas porciones vienen mezclado y te encubren y te envuelven. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y tiene el poder de Dios. Y esa es la razón que cuando nosotros estudiamos la Biblia, entendemos que este poder de Dios nos da el entendimiento por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, en Mateo 7:15, le voy a dar lectura. Mateo 7:15 dice el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guárdate, cuídate de ellos. Y Pablo en Hechos 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, básicamente un falso maestro, un lobo rapaz, no va a perdonar al rebaño. Bueno, ciertamente nuestro Dios es severo con estos individuos. Sí, me voy a brincar esta partecita. Es severo con estos individuos y con todos los individuos que lo siguen. Estos individuos, si ustedes prestaron atención en este versículo, dice: y aún negarán al Señor que los rescató. Y eso podrá meter ruido. Podrá decir: ah, caray, ¿cómo que los rescató el Señor Jesús? Bueno, más que los rescató, la palabra que se está utilizando ahí es que los compró. Y eso a mí me causó mucha intriga cuando lo leí. Dije: ¿cómo que los compró? O sea que son parte del Señor. Entonces, investigando, leyendo comentarios, etcétera, etcétera, explicaban los hermanos que lo que sucede es que el Señor Jesucristo lo que hizo fue que Él compró o adquirió el mundo, ¿sale? Y a todos los habitantes del mundo, pero que Él únicamente ha redimido a los que han creído en Él con fe y han recibido su sacrificio. Y la porción que utilizaban los comentaristas era específicamente Mateo 13:38, donde dice en Mateo 13:38, vamos a leerlo rápidamente, no me voy a atorar mucho aquí, pero Mateo 13:38 dice, Mateo 13:38, el campo, bueno, en el 37, respondiéndole él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, en esta porción los apóstoles, los discípulos le están pidiendo al Señor Jesucristo: explícanos la parábola del sembrador, del campo. Y ahí está diciendo el Señor claramente en el versículo 38, el campo es el mundo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Está aclarando específicamente en esta parábola qué es, y está hablando acerca de que el que siembra es el dueño del campo, en este caso el Señor Jesucristo, que es el dueño del mundo. Entonces, aquí, como lo explicaban los comentaristas, es que realmente lo que sucede es que el Señor le pertenecen al Señor, de cierta forma, no para redención, no para salvación, no nos confundamos, simplemente le pertenecen ahora al Señor, porque es el dueño del campo, es el dueño del mundo, ¿ok? Pero no lo confundamos con la parte de que realmente son del Señor. Y precisamente como dice en el versículo que estamos estudiando de Pedro, dice claramente que aún negarán al Señor que los rescató, que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo que principalmente hacen es negar el señorío, negar la autoridad, negar la verdad del Señor. Utilizan porciones de la verdad para engañar a los individuos. Es lo que ellos están haciendo. Y es algo en lo que incluso podemos meditar, de que son personas tan orgullosas, son personas tan testarudas que incluso
levantan la mano contra las cosas invisibles o contra las potestades, siendo que más adelante vamos a leer lo que Pedro dice acerca de los ángeles, que ni aun ellos se atrevieron a levantar las manos, ellos que son mayores que el hombre en poder, ni aun ellos se atrevieron a levantar o a decir algo en contra de las autoridades superiores, en este caso en contra de Dios. Entonces, bueno, ciertamente lo que nos dice al final, ellos recibirán al final el pago debido a su insensatez. Vamos a continuar con 2 de Pedro 2.2. En 2 de Pedro 2.2 nos dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Aquí nos dice Pedro que muchos van a traer a un gran número de seguidores y básicamente el objetivo es echar abajo las normas bíblicas de moralidad y alentando la indulgencia de la carne. La palabra que se utiliza para disoluciones aquí, como nosotros lo leemos, es aselgia. Pero realmente creo que disoluciones no era la palabra más correcta, porque realmente la definición de aselgia es lujuria desenfrenada, libertinaje sexual, lascivia. Ciertamente esto es más claro. Está diciendo que estos falsos maestros van a seguir su lujuria desenfrenada, su libertinaje sexual, la lascivia que ellos tienen. Y va a decir que son muchos los que lo hacen. Si prestamos atención, muchas de las sectas es lo que les identifica, ¿no? Y quizá acabe al final hablándoles de la luz del mundo, pero creo que es una falsa secta, o una secta, porque son falsas, es una secta, una falsa doctrina que es más que evidente. Lo hemos visto. ¿Qué hacen? ¿Con qué propósito enseñan? Llegan y dicen, soñé contigo anoche, tuve una premonición, jovencita de 17 años, de 18 años, que tú tenías que estar conmigo para que seas santificada. Y es santificada con ellos. No. Entonces, ¿qué están buscando? Libertinaje sexual, disfrute. Tienen el poder, son el centro, son el foco de la congregación. Ay, ¿qué diera por siquiera tocar su mano para recibir un poco de su poder? Dice la gente. Se ilusiona, se emociona. Esto es lo que ellos están buscando, libertinaje sexual, disfrute, es lo que nos está diciendo Pedro. Entonces ciertamente se van a entregar a la lujuria de su carne y van a buscar el deseo sexual o la perversión del sexo. Incluso llegan a aventurarse a decir estas nuevas corrientes que incluso dicen que no es pecado el sexo fuera del matrimonio también. ¿Qué es lo que está caracterizando nuestra nueva era? Precisamente eso, ¿no? Ya hoy día dicen, ya eres adolescente, ya puedes probar. ¿Cómo está eso de que te vas a casar sin haber probado? ¿Qué tal y te casas y no te gusta? No, pues mejor prueba uno, prueba otro, prueba otro, prueba otro, prueba otro, y ya eliges al mejor o a la mejor, y ahí te quedas. ¿Te conviene? Pero lo triste es que nosotros pensaríamos, ay no, ¿quién le va a recomendar eso? Pues estos individuos recomiendan eso. Los padres tristemente recomiendan eso. Los amigos, las amigas recomiendan eso. Falsos maestros. Echan por debajo lo que muchos dirán, ay, es simple moral, la moral no sirve, la moral no. No, no te confundas, no es moral, es ley de Dios. Dios lo dictó. Dios dictó un orden. Debemos de seguir ese orden. Entonces, bueno, sigue diciéndonos que había un ejemplo. Bueno, vamos a seguir en esta porción. Vamos a leer 1 Corintios 11:19. En 1 Corintios 11:19, Pablo habló del futuro diciendo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, es necesario que entre la misma congregación, sabemos que en las congregaciones está creciendo juntamente la cizaña con el trigo. Y no podemos taparnos los ojos ante esta verdad. No hay tal cosa como decir, todos los miembros de una congregación son trigo. Porque Dios dijo no, porque el Señor dijo no. Dijo, entre el trigo también hay cizaña.
Y es necesario que haya disensiones entre ustedes. ¿Para qué? Para que sea evidente quiénes son míos, dice el Señor. Entonces, dentro de esa congregación van a haber individuos que no son del Señor, que incluso van a poderse acercar entre hermanos y decir, yo te sugiero esto, yo te recomiendo aquello. Pero ¿cómo podemos identificarlos? Si la enseñanza o el consejo que nos están dando nos aparta de Dios, nos aparta de la verdad, nos aparta de lo que Dios ha dictado. Cuidado, ojo con esos falsos maestros. No necesariamente un falso maestro va a ser alguien que está aquí parado en el púlpito, como les he dicho. No necesariamente. Cuiden sus oídos, cuiden lo que se enseña, cuiden lo que hablan, cuiden lo que oyen. El Señor Jesús también dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿qué es lo que busca un verdadero hijo de Dios? Oír la voz del Señor y seguir la dirección que el Señor Jesucristo ha dado. Entonces, lo cierto es que quienes siguen a estos maestros, a estos falsos maestros, hay de dos sopas. Una, o son realmente engañados por ignorancia, que ellos pueden decir, pues es que yo realmente no sabía. Realmente no me había dado cuenta de cómo me envolvieron. Yo ni siquiera me daba cuenta. Pobrecitos. Pero también está la otra parte. Los que deliberadamente lo siguen. Aquellos que, no, es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Dios. Yo no estoy de acuerdo. Y los van a oír todo el tiempo. Yo no estoy de acuerdo. Mi rey, mi reina. No se trata de si estás de acuerdo, mi hermano, mi hermana. Se trata de que obedezcas lo que dice Dios. Porque lo que ha dicho Dios es la verdad. Dios no pregunta si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Pero como estas personas dicen, yo no estoy de acuerdo, prefiero lo que Él dice. Prefiero lo que Él enseña. Me gusta más lo que ellos enseñan. Ya vimos un ejemplo de todas estas sectas. Y son solo un ejemplo, porque hay miles. Pero yo prefiero esto. Yo pienso más esto. Yo no estoy de acuerdo con la Biblia. Yo prefiero lo que Él dice porque esto me hace más feliz. Porque esto me hace sentir mejor. Dice. Por eso les digo, pobrecitos de los que por ignorancia están ahí. Pero hay los otros que deliberadamente lo siguen. Pues yo creo que pobrecitos no son, ¿verdad? Pero bueno, sigue diciéndonos 2 de Pedro 2:3. Ya estamos cerca, así nos va a alcanzar el tiempo. 2 de Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, creo que Pedro está siendo bien claro. Dice, ¿por qué razón lo están haciendo? Comienza diciendo, por causa de su deseo. Avaricia. Que es para nosotros dinero. Simple y sencillamente es dinero. Y la palabra que utiliza Pedro para avaricia es pleonexia. Y esta palabra se puede dividir en dos partes. Pleón, que significa mío, y exo, que significa tener. Tenerlo para mí. Entonces significa básicamente uno que está deseoso de tener más, especialmente lo que le pertenece a otro. Eso es lo que ellos lo hacen, por avaricia, porque quieren tener lo que le pertenece a usted, porque quieren tener lo que le pertenece a los congregantes. De entrada, ¿qué le pertenece rápido? Dinero, lo sueltan, ¡pum! Pero ellos van más allá, ya vimos que ellos también quieren libertinaje sexual. Me interesa tu cuerpo, yo lo quiero, me gustas, yo te quiero y lo voy a tener. Es lo que ellos buscan. Entonces, viene después de esto la palabra emperuomai y significa explotar o engañar a otros para su propia ventaja. Y esto se puede traducir como que constantemente engañan a los demás para su propia ventaja. Ok. Básicamente podemos decir que estos individuos, siendo excesivamente codiciosos, estos falsos maestros, como buenos artistas de la lengua, engañan al público general con palabras artificiosas a fin de hacerse ricos. Ellos pueden estar codiciando fama, codician popularidad, codician dinero, codician idolatría, justo lo que les acabo de describir. Quieren ser el centro de atención, quieren ser los famosos, quieren que la gente los idolatre, quieren el dinero de la gente. Y normalmente, si ustedes prestan atención, creo que eso es un sello de un dirigente de una secta. Normalmente es inalcanzable, o al menos eso le meten en la mente a la gente. ¿Cómo?
¿Quieres una audiencia conmigo? Lo siento, yo soy demasiado elevado, yo estoy tan cerca de Dios que no puedes llegar a mí. Ahí tienen al Papa, por ejemplo, ¿no? Que necesita ir hasta en un carrito con un vidrio de ¿cuántas pulgadas les gusta? Para que no lo asesinen, ¿no? Digo, pero es intocable, y pasa y tan solo toda la gente, ay, pero no solo él, les hablaba incluso del Samuel, ¿no? De la gente de la luz del mundo, que ojalá y pudiera yo tocarlo. O incluso en las congregaciones pequeñas, no te metas con el pastor, no le digas nada al ungido de Dios. ¿No dicen acaso eso? Claro, no puedes acercarte al ungido. ¿Quieres una entrevista con él? Necesitamos anotarte en la agenda y veremos si de aquí a 3 años tiene espacio para ti. Falsos maestros. Falsos maestros. Entonces, ¿qué quieren? Fama, popularidad, poder, etc. Y como decimos, pues son ansiosos en sexo, en dinero, en más cosas. Voy a citar esto, un cierto estudioso de la palabra dijo: el diablo nunca es más satánico que cuando lleva una Biblia. El diablo nunca es más satánico que cuando lleva una Biblia. ¿Por qué? Porque así estos hombres con una Biblia en la mano se hacen pasar por ministros de justicia, hacen cantar himnos evangélicos bien conocidos, emplean expresiones escriturarias, pero todo esto simplemente es un camuflaje para sus enseñanzas heréticas y una moralidad corrompida. Continúa diciéndonos Pedro: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y saben, cuando leemos todo esto o estamos estudiando acerca de estos individuos, quizá nosotros pensaremos: ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué no haces algo, Señor? Si están destruyendo tu camino, Señor, si están destruyendo tu verdad, Señor, si están blasfemando contra ti, ¿por qué no haces algo, Señor? ¿Acaso estás dormido? Claro que no, Dios no está dormido. Pero vimos claramente que lo dijeron en el Antiguo Testamento: vendrán falsos profetas. Y en el Nuevo Testamento vendrán falsos maestros. Por tanto, yo pregunto: ¿se está cumpliendo algo que Dios no dijo? No, se está cumpliendo lo que Dios dijo. Una vez más, la verdad de la palabra profética más segura que tenemos. Se está cumpliendo. ¿Cuándo comenzó a cumplirse? Sabemos que en general detonó en 1850, con todas estas corrientes religiosas que se empezaron a partir, ya un montón de sectas. Sabemos que estaban desde que Pedro lo dijo: después de mi muerte. Incluso aún se levantaban falsos maestros entre la iglesia primitiva. Pero es muy claro un sello de esta era, de esta época. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Dios no está haciendo nada? No, Dios simplemente lo ha dicho que va a suceder y lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que se diferencie los que son de Él de los que no son de Él. Ahora también debemos de tener presente, tarde o temprano, aquellos verdaderos hermanos, como lo he mencionado en el pasado, aquellos verdaderos hermanos, aquellos verdaderos salvos, aquellos verdaderos hijos de Dios que están en alguna de estas sectas, eventualmente van a abandonar esta secta. Sí o sí la van a abandonar. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, les da el entendimiento y les da la comprensión de la verdad. Y tarde o temprano van a salir de esa secta y van a venir al único y verdadero Dios, para que una vez más se evidencie que son de Dios. Pero aquellos que siguen metidos con ellos, lo cierto es que no tengo la cita, pero igual a ver si ahorita Víctor me ayuda, en la cual dicen, ya es lo último, que su Dios es su estómago. Que estas personas muchas veces tenemos esta preocupación: ay, pobrecitos, es que no saben, ojalá tuviera la oportunidad de hablar con ellos. Pero lo cierto es que ellos, su Dios es su estómago y siguen a su estómago. ¿Qué habita en el estómago? Las emociones, el disfrute, y su Dios es eso. Por eso quieren estar ahí. Entonces, Filipenses 3:19, gracias Vic. Filipenses 3:19, le voy a dar lectura a Filipenses 3:19. Dice: el fin de los cuales, en el 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Más claro, no se puede. Solo piensan en lo terrenal y su gloria es su vergüenza.
Ciertamente sabemos que Dios tarde o temprano va a pagar a todos los que están lejos de Él o que están enseñando cosas equívocas. También tenemos un ejemplo en Salmo 73, ahí nada más si lo quieren leer más adelante. Y bueno, el sello, como les digo, es que los falsos maestros van a despreciar la autoridad de Cristo. Conclusión. No hay mujer, no hay hombre que se escape de la enseñanza de un falso maestro. No lo hay. Y en cuanto a los ojos, no hay mujer que se escape del deseo de este hombre. Y tristemente, por la era en la que vivimos, incluso tampoco los hombres. Porque sabemos también que practican homosexualismo. Lo pueden hacer porque su deseo es su carne. Cuidémonos nosotros los que conocemos la verdad. Cuidémonos nosotros que hemos escuchado la verdad. No sigamos a individuos, no sigamos a personas, sigamos al único y verdadero Dios que está revelado en la Biblia. No porque es que el hermano es bien carismático, es que el hermano es bien amable, es que el hermano es bien buena onda, es que el hermano hace muchas actividades en la iglesia que son bien divertidas. No. Sigan la palabra de Dios. Y la única manera en la que podemos tener discernimiento es estudiando la palabra de Dios. No hay otra forma, estudiando la palabra de Dios. Cuidémonos de los falsos maestros, que sabemos que ciertamente su condenación va a ser en la eternidad, en el lugar que arde de fuego y azufre, en un eterno sufrimiento y dolor. Y si hay alguien que quiere seguirlo, ya está advertido, dice Pedro. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, le damos gracias, Señor Dios, por la dicha que nos ha dado de vivir. Le agradezco, Padre, porque tuvo misericordia de nosotros y según su voluntad y a su debido tiempo nos ha traído al camino de la verdad, nuestro Señor Jesús. Porque por medio de Él, Padre, sabemos que es la salvación. Por gracia, Padre, como un regalo no merecido, mediante la fe en Él, Señor, en su preciosa sangre que Él derramó, Señor, y que ciertamente usted certificó mediante su santa y bendita resurrección y ascensión, Señor. Le agradecemos porque nos ha permitido estar en la verdad y porque conocemos la verdad. Le ruego, Señor mío, por quienes estamos aquí reunidos, para que recibamos esto, Padre, y lo pongamos en práctica. No desdeñemos o no pongamos en poco que debemos de cuidar nuestros ojos, debemos de cuidar nuestros oídos y nuestros pensamientos acerca de cosas que no sean veraces. Por favor, Señor, usted ha tenido misericordia de nosotros. Le rogamos, por favor, que nos mantenga firmes en su camino, perseverantes hasta el día en el que usted venga o que nosotros seamos llamados a su presencia. En el nombre de su Santo Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, le doy gracias.